Bueno, y de la gesta de Malvinas del 43 aniversario y este chamamé del padre Julián Cini y Marito Bofill, nos dirigimos a la provincia de Río Negro, a la ciudad de Bariloche. Fue noticia hoy, por lo menos, en el ámbito nacional, y según lo publicado en la página institucional de el Ministerio Público Fiscal de la Nación, que 14 personas fueron detenidas en el marco de una investigación por trata de personas y otros delitos a nivel internacional, poniendo como centro a la ciudad de Bariloche, aunque todas las detenciones no se realizaron en la ciudad de Bariloche, hubieron otras también en el aeropuerto Jorge Newbery en Buenos Aires. Estamos en comunicación telefónica con el colega periodista de Bariloche, Marcelo Parra. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Liliana Romero desde Radio Sudamericana de Corrientes. ¿Cómo va, Liliana? Un gusto poder charlar con ustedes. Muchísimas gracias. Marcelo, antes de comenzar en el tema particular, usted fue director de Radio Nacional, ¿no? En Bariloche. Sí, fui director de Radio Nacional hasta el año pasado, hasta mayo del año pasado. ¿Y actualmente? Trabajo en otra emisora que es la primera frecuencia modulada en transmitir en la ciudad desde el 26 de noviembre del 86, que es FM Horizonte Bariloche. Con la motosierra que se pasó a los medios públicos, ¿le tocó a Radio Nacional en Bariloche también? Le tocó a Radio Nacional en Bariloche, bueno, no sé, en algún momento lo hemos charlado, en la zona patagónica hay grandísimas distancias, sin internet, sin telefonía fija, sin señal de celular, donde lo único que llega para comunicarse con el poblador rural es Radio Nacional, ¿no? Al extremo que una tradición de los mensajes, del servicio de mensajes, es pedirle a tal o a cual que suban hasta un monte, hasta una loma, hasta algún lugar, porque lo van a llamar por teléfono, digamos. Desde Radio Nacional se le avisa que la familia lo está llamando, ya sea por un remedio, por un nacimiento, por una muerte. Realmente los medios públicos en estos lugares, que creo que en todo el país son necesarios, pero en estos lugares son imprescindibles. La verdad, creo que esto desde Buenos Aires no se termina de entender. Incluso siguiendo los ejemplos del mundo, porque Estados Unidos tiene más de 300 medios públicos, ¿no? Que lo que podría ser la meca del capitalismo y de la libertad y etcétera, etcétera, pero tiene más de 300 medios públicos. Realmente que desfinancien el medio público aquí es un pecado para poblaciones que, insisto, no tienen entretenimiento, no tienen luz, no tienen internet. Bueno, lo único que termina ocurriendo es que se van mudando lentamente hacia los conurbanos, a vivir pobremente en torno a alguna ciudad más grande como Bariloche, ¿no? ¿Y cómo? Realmente es un desacierto muy grande el que se lleva adelante con la motosierra, de lo cual nos vamos a dar cuenta dentro de unos años. Marcelo, ¿y cómo llega justamente la comunicación, la información o ese servicio que, como usted bien lo describió, cumplía Radio Nacional en Bariloche para toda esa región sur de nuestro país? Y ahora, porque Correo Argentino creo que también le llegó la motosierra. En algunos pueblos se levantó el correo argentino también, generando otro tipo de complicaciones, porque se cobran cosas, se reciben tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Bueno, hubo idas y vueltas, finalmente no fue tan como se había alardeado, no es que se cerró toda Radio Nacional, quedó una dotación menor, se transmite muchas más horas desde Buenos Aires, lo cual genera una cosa bastante ridícula, que el poblador del medio del campo está escuchando el informe del tránsito de la capital federal y demás, una cosa realmente denigrante para la gente, ¿no? Que termina colgada de escuchar programas de Buenos Aires, pero que nada tiene que ver con la realidad local. Claro, pero no se enteran si va a llover, no va a llover, si viene una tormenta, no viene una tormenta, pero bueno, por lo menos el servicio de mensajes en 12, creo que son 2 las que se hacen ahora,
en 2 ediciones diarias, por lo menos eso se ha mantenido. Creo que hay complicaciones para los feriados, para los francos, que antiguamente se cubrían, pero por lo menos en la semana el personal que ha quedado se arregla y lo está cubriendo, ¿no? Bueno, parte de la realidad, ¿no? Que nuestro país es tan extenso, tan vasto, que viene bien esto, lo que usted nos está informando, porque la realidad nuestra es una y la realidad de ustedes es otra. Aquí lo más cercano, digamos, como para que tenga una idea, la ciudad más cercana es Neuquén, que es a 500 kilómetros. Las distancias para un patagónico son 2-3 horas para lo mínimo, digamos. Son distancias inmensas, con muy poca población, entran las radios de Chile, con lo cual es más importante. Hoy con el país hermano de Chile no hay ningún tipo de conflicto, pero bueno, es importante que llegue una comunicación. Pero pasa con otros aspectos que hoy no se nos... Es más fácil para alguien que vive en una ciudad ver fútbol inglés que ver fútbol argentino. Es más sencillo en cualquier sistema de cable, y eso tarde o temprano también va a traer consecuencias. Bueno, en fin, pero es lo que se ha elegido, hay que respetar el voto popular. En relación al tema del secuestro de personas que nombraba, también hay una importancia clave del hospital público. Quien desbarata toda la organización que hay detrás de personas son médicos del hospital. Si no hubiera estado un médico del hospital público atento a la vulnerabilidad de una enferma, en una clínica privada nadie hubiera registrado esto, ¿no? Sin la presencia del hospital, ¿acaso no se hubiera podido detener a toda la gente que estaba secuestrando a mujeres, realizando trata de personas y con una situación más que complicada, ¿no? A ver, para aquellos que no escucharon la noticia, no leyeron, no vieron nada, ¿qué síntesis nos puede hacer? ¿Por qué fue determinante la actuación del hospital público o de los médicos del hospital público, Marcelo? Bueno, esta era gente que estaba viviendo aquí en Bariloche, aparentemente hace unos meses, no queda muy claro desde cuándo, si estaban de turismo y demás. Son 15 personas detenidas, pero lo que ocurrió básicamente en Bariloche es que a partir de que una embarazada va al hospital público, los médicos, enfermeras, el servicio del notan que la mujer está muy sometida a un hombre que no es el padre de la criatura, está por parir la señora. Investigar, bueno, se termina encontrando que este hombre es Konstantin Rubnev, ruso, que es líder de una secta denominada Ashram Shambhala, que había estado condenado a 11 años de prisión por abuso sexual en Rusia, en el 2010, 2011 aproximadamente, y que tenía un séquito de mujeres en torno a él, en condiciones físicas muy malas, peladas, muy delgadas, pasando hambre. Se dice que el concepto de la secta era que comieran las sobras que él iba dejando. Las mujeres comían nada más lo que él tiraba, lo que él desperdiciaba, lo que él ya no quería comer, ¿no? El hombre, cuando fue detenido en el aeropuerto, porque le hizo un seguimiento a la policía aeronáutica, quiso suicidarse, sacó una hoja de afeitar de su billetera y quiso cortarse el cuello, o por lo menos eso es lo que actuó, pero fue detenido por la fuerza. Fueron detenidas también las mujeres, y en Buenos Aires continuó porque había otro grupo de rusos que estaban esperando a estos que iban desde Bariloche para irse todos juntos hasta Brasil, y bueno, finalmente fueron todos detenidos, todos los que se localizó en esta breve investigación que se realizó en la última semana. ¿Esto cuándo sucedió? ¿Fue el fin de semana? ¿Fue...? El viernes fueron los detenidos en el aeropuerto de Bariloche, creo que es el mismo viernes los detenidos en Buenos Aires, y bueno, y todo esto estalló durante el fin de semana como noticias. La causa está a cargo del juez federal Gustavo Zapata, y fue solicitada por el fiscal Fernando Arrigo por trata de personas, y dan cuenta que en la investigación trabajó la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, sobre todo. Todo esto a partir de la denuncia del personal del hospital, que se avivó que algo raro estaba pasando. ¿Todos de ciudadanía, todos son rusos?
¿Las mujeres No, también? hay algún detenido alguna detenida, porque claro, era una secta con una consigna también de vida, de religiosa, de creencias, ¿no? Hay una detenida mexicana, hay una detenida brasileña, la mayor parte son rusos o ucranianos, la mayor parte de los detenidos viene de por aquella. Tanto hombres como mujeres, ninguno de argentino. No, argentino no. Después se dio el rumor de que las cabañas en las que habían parado, donde no querían internet, se comunicaban con una pantalla propia de características técnicas, yo desconozco, pero que parece que es habitual para alguien que quiere tener comunicación directa, sin interferencias. Las cabañas serían de un comisario, lo cual también ayudó porque cuando se lo consultó, pero esto fue un trascendido, ¿no? No es información oficial. No, que el comisario también habría visto, después que se comenzó la investigación, todo se sospecha entonces que serían víctimas de la secta Dios de la Estrella de Sirio, ese sería el nombre de la secta. Además le encontraron cocaína, $14.000 que obviamente serían para manejarse, porque si iban y venían y tenían que vivir, tendrían que tener esos fondos. Pero bueno, le encontraron algunos otros elementos también que le fueron secuestrados. Es decir, la alerta, esa luz roja, se produjo como consecuencia que una mujer fue al hospital público en Bariloche para ser asistida, una mujer embarazada, con acento extranjero, acompañada de otras personas también rusos, y que esto llamó la atención a los médicos y fueron quienes se comunicaron, hicieron la denuncia. ¿Sabemos en qué organismo, Marcelo? Creemos que es ante la Policía Federal. La Policía Federal. Aclaro que no es porque eran rusos que llamaron la atención, porque puede ocurrir que, sino por la escena de sometimiento que se le veía a la paciente para con ese hombre que la controlaba. O sea, eso llamó la atención. Sí. Llamó la atención, hicieron la denuncia, ahí comenzaron a trabajar y está en la competencia de la Justicia Federal. Si hablamos de trata, de Justicia Federal, ¿no? Correcto. Bueno, ¿no se sabe hace cuánto tiempo estaban en Bariloche, Marcelo? No tengo precisión yo, se dijo, yo creo haber entendido que hacía por lo menos 2 meses, pero no estoy seguro del dato que te estoy dando, porque lo escuché, lo leí en algún lado y ahora se me escapó, pero tampoco sé si hay certeza, ¿no?, de cuánto hacía que estaban acá. Pero supongo que la justicia debe tener algún testimonio, ¿no? Claro, pero por lo menos lo que se ha comunicado institucionalmente a través del Ministerio Público Fiscal, es muy escueta la información, no precisan ni abundan en datos, por lo menos, ¿no? Es un expediente que está en investigación. Sí dijeron que se secuestraron 131 pastillas de cocaína, 2 camionetas, 12 celulares, un teléfono satelital, un handy con una antena completa, 3 notebooks, 3 cargadores, 10 chips, bueno, 14.000 y pico de dólares. Esto es más o menos lo que... Y los pasajes que tenían por la misma empresa que el otro grupo que estaba en Buenos Aires con destino a San Pablo. Marcelo Parra, muchísimas gracias por esta comunicación. Que tenga usted buenas noches. Gracias a usted, Liliana, por interesarse en nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Marcelo Parra, periodista desde Bariloche, Río Negro, fue director de Radio Nacional, que como sabemos la política del gobierno nacional pasó motosierra por todos los medios públicos, ¿no? Marcelo Parra se desempeñó hasta el año pasado como director de Radio Nacional en la ciudad de Bariloche, con las características que tan bien describió de la realidad que se vive en el sur, en la Patagonia argentina, una realidad muy distinta a la nuestra. Pero también informando con esto que hoy desde la mañana temprano fue noticia y que salió publicada
la información en la página institucional del Ministerio Público Fiscal Federal, ¿no? Cuyo título dice: detuvieron a 14 personas en el marco de una investigación por trata de personas y otros delitos a nivel internacional. Y dice el texto de la publicación: los procedimientos se llevaron a cabo anoche en los aeropuertos de Bariloche y de la ciudad de Buenos Aires. Anoche se refiere a la fecha del comunicado, es del 29 de marzo. Los procedimientos se llevaron a cabo anoche, es decir, el viernes 28, en los aeropuertos de Bariloche y de la ciudad de Buenos Aires. El lunes se harán públicos los detalles del caso en la audiencia de formalización de la investigación. 2 hombres y 12 mujeres fueron detenidos anoche en procedimientos realizados en el aeropuerto de Bariloche y en el aeropuerto metropolitano en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el marco de una investigación por trata de personas y otros delitos que lleva adelante la sede descentralizada de Bariloche, ante la posible fuga de los integrantes de lo que se considera una organización criminal transnacional con sede en Montenegro, la República de Montenegro. Las detenciones fueron ordenadas por el fiscal general Fernando Arrigo, con conocimiento del juez federal de garantías de Bariloche, Gustavo Zapata, tal como lo prevé el Código Procesal Penal Federal para casos de urgencia. El próximo lunes por la tarde, el fiscal Arrigo, junto a los auxiliares fiscales de esa sede fiscal, Gustavo Révora y Tomás Laval, presentará el caso ante el juez Zapata en el marco de la audiencia de formalización de la investigación penal de carácter público, donde expondrá la teoría del caso en base a los elementos con los que cuenta hasta el momento la pesquisa. Con la intervención de la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, 1 de los hombres y 7 mujeres fueron detenidos en la terminal aérea de Bariloche. Las otras 6 detenciones se produjeron en el aeroparque metropolitano, es lo que informa este parte o comunicado publicado en la página oficial del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Vamos a ver qué otras novedades se producen, pero realmente si hablamos de una secta, si hablamos de que su líder ya estuvo involucrado, imputado y cumpliendo condena por violencia sexual en Rusia, y hablamos que se tratan de ciudadanos de origen ruso, ucraniano, todos extranjeros, hablamos de una secta, hablamos de que se trataría del delito de trata de personas y que ocurre en una ciudad argentina como Bariloche. Y el hecho que logró llegar justamente a estas detenciones fue porque los médicos del hospital público les llamó la atención la actitud de la paciente, una joven, una mujer embarazada, de la conducta de sumisión que tenía con sus acompañantes. Esto llevó a que se originara una denuncia, a partir de ahí la investigación y esta 14 detenciones.